Desde el pasado mes de octubre reside en España Leopoldo López, el líder del partido opositor venezolano Voluntad Popular. Estuvo encarcelado, ya lo saben, cumplió arresto domiciliario. Finalmente se refugió en la Embajada de España en Caracas, antes de llegar hace 4 meses a Madrid. Desde el exilio sigue trabajando su estrategia política para que haya un cambio en su país, una Venezuela sumida en una grave crisis económica y ahora también sanitaria. Octubre de 2020, el opositor venezolano Leopoldo López llega a Madrid tras abandonar la embajada española en Caracas, en la capital, y después de mucho tiempo se reencuentra con su familia y denuncia estar escapando de un modelo totalmente equivocado, corrupto, erróneo, represivo. Es su rechazo al régimen de Hugo Chávez el que lo convierte en preso político, tal y como se autodefine en su cuenta de Twitter. Allá por 2008 crea un partido, Voluntad Popular, pero le inhabilitan por corrupción. Sus funciones vuelven a limitarse. En 2014 es condenado a 14 años de prisión por manifestación ilegal. Por motivos de salud, en 2017 pasa a arresto domiciliario, aunque gracias a algunos militares, libre de nuevo. No le tengo miedo a la cárcel, como no le tengo miedo a Maduro, como no le tengo miedo a la dictadura. Vuelve a la carga e intenta derrocar al gobierno de Maduro, pero algo falla y busca refugio primero en la embajada española y luego ese octubre de 2020 en Madrid, aunque todo apunta We will come back. Vamos a regresar a Venezuela. A que uno de los referentes de la oposición venezolana continuará batallando, aunque su libertad penda de un hilo. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros precisamente a Leopoldo López, que es el líder de Voluntad Popular, que nos atiende desde Madrid. Señor López, bienvenido a Atlántico Noticias. Muchísimas gracias, muchas gracias por la oportunidad y aprovecho a mandarle un saludo muy especial, muy caluroso a toda la gente de las Islas Canarias, que para nosotros son una extensión de Venezuela, por la cantidad de canarios que hay en Venezuela, la cantidad de personas que tienen su familia en las Islas Canarias y por todo lo que nos une, el acento en el castellano, el clima y la historia también. Un gran abrazo, para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy. Para empezar, señor López, queremos preguntarle cuál es la fotografía que hace la radiografía de su país después de esas parlamentarias tan polémicas del 6 de enero, que no fueron además pues secundadas por la oposición, hubo ese boicot, no se reconocieron por parte de Europa. ¿Cuál es la fotografía a día de hoy? Mira, me preguntas la fotografía sobre Venezuela y lo primero que hay que decir es que Venezuela es un país que está sumergido en una profunda tragedia humana. Eso es lo primero y no hay que olvidar eso. Todo lo demás es secundario a esa profunda tragedia que hoy están viviendo millones de personas que han convertido a Venezuela en el país con la mayor crisis migratoria en el planeta Tierra. Este año está superando a la crisis de Siria. Son más de 6 millones de venezolanos que han salido. Se proyecta que puede llegar a 8 millones de venezolanos a final del año 2021. Y es una crisis que muestra lo que está ocurriendo dentro de Venezuela, porque nadie quiere irse de su país por voluntad propia, sino porque están obligados. Y hoy Venezuela está sumergido en un nivel de pobreza tremendo. Y voy a poner algunas cifras. En los últimos 7 años, el PIB de Venezuela, la economía, ha caído en el 80%. Para que tengan una idea, eso significa el doble de lo que fue la caída de la economía de todo el continente europeo durante la Segunda Guerra Mundial. No ha habido una comparación de una crisis económica como lo que estamos viviendo en Venezuela. Y eso se traduce en hambre, eso se traduce en falta de servicios públicos, falta de empleo, en desesperanza, en colapso completo del sistema de salud en Venezuela, que se ha venido agravando, por supuesto, con la situación del COVID. Esa es la principal fotografía que hoy muestra Venezuela al mundo. Efectivamente, aparte que la estamos contando aquí, le decía, señor López, disculpe la interrupción, que la estamos contando aquí en Atlántico Noticias, esas imágenes de tantísimos venezolanos que se van de su país por esa crisis económica, esa crisis sanitaria y esa crisis política que quieren arreglar ustedes desde la oposición también en el exilio. ¿Es el tiempo de que por fin haya unidad de la oposición en Venezuela? Mira, eso es uno de los retos que hemos tenido a lo largo de todos estos años. Esta ha sido una lucha muy larga, llevamos 20 años luchando contra un sistema autoritario que antes tenía el ropaje democrático y cada día ante Venezuela y ante el mundo es claro que es una dictadura. Y la respuesta es sí, hemos venido avanzando para que en el año 2021 podamos promover una alianza grande, amplia, incluyente, por elecciones libres en Venezuela, una alianza que vaya más allá de los partidos políticos y que incluya a todos los sectores de la sociedad civil con un objetivo muy concreto, lograr elecciones
libres, justas y verificables en nuestro país. Elecciones presidenciales, parlamentarias. Porque como lo decías a la introducción, a finales del año pasado hubo una elección parlamentaria totalmente fraudulenta que viene a sumarse a una elección presidencial desconocida por Europa, por España y por el mundo entero en el año 2018. Entonces, además de la crisis social, humanitaria que estábamos hablando al principio, a eso se le suma la crisis política, una crisis en la que hoy los partidos políticos han sido expropiados por la dictadura, en donde es un delito congregarse, reunirse, en donde los dirigentes, activistas están siendo perseguidos, están en la clandestinidad, en el exilio o en la cárcel, en la que hay una persecución contra los diputados legítimos electos en el año 2015. Esa es una realidad a la que estamos enfrentando, pero como te digo, es una crisis sobre otra crisis sobre otra crisis. Y por eso nosotros estamos muy comprometidos con la solución o con el inicio de la solución a todas estas crisis, que es el cambio político. Y la ruta para el cambio político es lograr unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables. Y alrededor de eso no solamente estamos fortaleciendo la unidad a lo interno, sino que también estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para que a nivel internacional exista una unidad en torno a este objetivo. Ese es el trabajo que realizan desde Madrid. Imagino que tendrán muchos contactos con tantísimos venezolanos que hay en España, entre ellos, como usted mismo decía, señor López, tantísimos aquí en el archipiélago canario. ¿Cuál es el contacto que tienen el día a día con los ciudadanos venezolanos residentes en España? Mira, yo me dedico a distintas cosas. Por supuesto, yo estoy físicamente aquí en España, en Madrid, pero le dedico buena parte de mi tiempo a trabajar en Venezuela, directamente con los equipos, con la gente, con las distintas organizaciones en Venezuela. Pero también estamos haciendo un trabajo importante de articular las decenas de miles, cientos de miles de venezolanos que están en España. Son más de 500.000 de venezolanos que hoy están en España haciendo pues distintas actividades, y a nosotros nos corresponde también organizar, articular esa diáspora venezolana que tiene mucho que aportarle a España con su trabajo, su talento, su esfuerzo, pero también mucho que aportarle a la lucha por la libertad. Y en función de eso, nosotros también hemos venido organizándonos. Aquí en España hay 10 diputados que están en el exilio. En total hay 45 diputados que están en el exilio en distintas partes del mundo, y esa es una realidad a la que nosotros nos estamos enfrentando. Ustedes hablaban al principio de la realidad que se está viendo en Myanmar, un golpe de Estado, lo que se está viendo en Bielorrusia, lo que se está viendo en Rusia. Son todas manifestaciones de pueblos que están luchando por la libertad con un mismo objetivo, elecciones libres. Y nosotros por eso desde España le pedimos a Europa y al mundo entero que nos acompañen. Y yo entiendo que mucha gente dice, esta crisis lleva mucho tiempo, hay una fatiga con el caso venezolano. Y a quienes piensen eso, yo les pido que reflexionen sobre la realidad de millones de venezolanos que hoy están sufriendo más que nunca, que mañana no van a poder comer 3 veces al día, que no van a poder curar a sus enfermos y que van a tener como única opción irse de Venezuela. Y hasta que no solucionemos la crisis política, el resto de las crisis de Venezuela, particularmente la humanitaria, no va a conseguir una ruta hacia la solución. Bueno, pues agradecemos muchísimo a Leopoldo López que haya estado hoy con nosotros contándonos la realidad que ve desde Madrid, desde donde trabaja, como nos ha contado, para conseguir ese cambio que desea la oposición en su país. Leopoldo López, gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Hasta luego.